Bienvenido una vez más al podcast Devocionales Familiares, Iglesia en Casa. La verdad, la idea es poder compartir con toda la cantidad de personas que podamos la palabra de Dios y que pueda llegar a cada corazón, a cada pensamiento, y como toda palabra de Dios nos lleve a actuar conforme a lo que Dios le agrada. Al final de cuentas, lo que dice Santiago es que la palabra de Dios no solamente tiene la finalidad que la memoricemos, sino que también nosotros, cuando escuchemos la palabra de Dios, la llevemos a la acción. Santiago escribe y dice: no seamos solamente oidores, sino seamos hacedores de la palabra. Entonces la palabra de Dios nos lleva a actuar, siempre nos va a llevar, nos va a confrontar, muchas veces nos va a motivar a que estemos orando, otras veces nos llevará a que estemos actuando, y siempre estaremos viendo frutos en la medida en la cual nosotros actuemos. Así que te invito a que cada día tengas el tiempo necesario para escudriñar la palabra, para escuchar la palabra y también para llevarla a la práctica. Seguimos estudiando Segunda de Crónicas. Hoy nos tocaría leer Segunda de Crónicas capítulo 31, del versículo 11 al versículo 21. ¿Por qué leemos ciertos pasajes? Porque a veces pensamos que entre más cantidad de Biblia leamos sin comprenderla, será más provechoso. La verdad que es muy bueno leer mucho la Biblia, y yo te invito, si no estuviéramos haciendo este podcast, a que leas la palabra de Dios. Pero también no es una competencia para saber quién lee más capítulos y quién lee más libros de la Biblia en menos tiempo. Es estudiar, escudriñar, es alimentarnos. Yo sí te invitaría a que busques un plan de lectura anual, a que leas la palabra de Dios una vez al año o 2 veces al año. Hay muchas formas de leer la palabra de Dios. De hecho, si tú lees 4 capítulos diarios, vas a poder abarcar realmente un buen espacio en tu tiempo para la lectura de la palabra y también en tu corazón. Pero estamos leyendo estos pasajes de una manera breve, nos llevan a reflexionar y a considerar lo que podemos hacer, basándonos en el rey Ezequías. Segunda de Crónicas 31 del 11 al 21. Te leo el 11, dice: entonces Ezequías ordenó que se preparara espacio para ellas, para las bendiciones, para las primicias, para los diezmos, para las ofrendas que el pueblo había traído, para ellas en el templo del Señor, y así se hizo. Y ahí se almacenaron fielmente las primicias y los diezmos y las cosas consagradas, y como principal encargado de todo ello se puso a levita Conanías, y Simei, su hermano, fue nombrado su ayudante. Solamente me gustaría recalcar lo que era la función de los levitas. Las funciones de los levitas eran encargarse del tabernáculo y las ofrendas. Era el mantener limpio el tabernáculo, era estar aseando el altar, era tener también las ofrendas, administrarlas con cuidado, recibirlas. También otra labor de ellos era supervisar el trabajo en el templo, fungir como funcionarios y también como jueces, y cuidar los pórticos, guiar al pueblo en la alabanza, enseñar en Israel y repartir los alimentos a sus hermanos. Esas eran las funciones de los levitas. No era solamente cantar. De hecho, la Biblia dice levitas y cantores. Hay muchas personas que consideran que alguien que canta es un levita. Sin embargo, también un levita estaba encargado de la limpieza del tabernáculo, estaba encargado de administrar las ofrendas, estaba encargado de supervisar que el alimento fuera entregado fielmente a los que lo necesitaban. Era algo que todos ellos hacían. Por eso era un equipo grandísimo entre levitas y sacerdotes. Los levitas eran aquellas personas que estaban encargadas de todo el templo, tanto lo exterior como lo interior, estar proveyendo el aceite, estar cuidando, y los sacerdotes mostraban la palabra de Dios, llevaban a cabo los sacrificios. De esa manera estaba organizado, según la palabra nos enseña en Números 18 del 1 al 7, en Primera de Crónicas 23, Segunda de Crónicas 17, y la forma en la cual el Señor le dijo a Moisés cómo deberían de funcionar. Pero ¿qué sucedía entonces con los levitas y los sacerdotes? Con tanto trabajo que hacían en el templo, porque constantemente se ofrecían sacrificios y el pueblo deseaba conocer la palabra. Entonces, ¿qué pasó con ellos? La palabra de Dios es muy clara, y la manera en la cual ellos tenían provisión de parte de Dios era por medio del pueblo, a través de las primicias, de las ofrendas, de los diezmos y de todo aquello que ellos traían. Nosotros debemos de preguntarnos, porque si alguien te está alimentando de la palabra de Dios, tiene que invertir mucho tiempo.
En ocasiones este es un aspecto que pasamos por alto y creemos que una persona que está haciendo el bien, que está enseñando la palabra de Dios, mágicamente van a llegar las bendiciones. Créeme que no es así. Pablo escribe en Gálatas y dice que es bueno que todo aquel que es instruido en la palabra comparta de las bendiciones con aquel que le instruye. Entonces Ezequías fue un rey proveedor y previsor. Empezó un avivamiento y la gente volvió a enamorarse de Dios y a buscar en la palabra todo lo que ellos tenían. Pero ¿qué fue lo que hicieron? La manera en la que ellos buscaron fue porque los sacerdotes empezaron a consagrar a la ley, a enseñar lo que deberían de hacer y dejaron de hacer otras labores. Se consagraron realmente. Es como lo que dijo Pedro en el libro de los Hechos. No podemos estar sirviendo las mesas y descuidar la palabra. Busquemos a alguien que haga esta labor y nosotros nos dedicaremos 100% de nuestro tiempo a la oración y a la predicación de la palabra. El sacerdote levita estaba 100% comprometido, no tenían otra fuente de ingreso, solamente la obediencia del pueblo reflejado en la fidelidad de ellos hacia el amor o hacia los actos en los cuales ellos llevaban ofrendas, sacrificio y también los diezmos y todas estas cosas que servían como sustento para el sacerdote y el levita que estaba funcionando para ministrarles. La pregunta es, ¿notamos en este pasaje cuán grande es el amor y la misericordia de Dios por su pueblo? O sea, cómo Dios dejó establecido también que los sacerdotes y levitas pudieran predicar la palabra, enseñar el mensaje sin ninguna otra preocupación, y el pueblo lo hacía con gusto, con alegría, recibían de parte de Dios sus bendiciones y sabían que iban a llevar también al templo, no pensando espiritualmente que algo iba a suceder solamente, sino llevaban al templo también con alegría las ofrendas, los diezmos, las primicias, como sustento para sus hermanos los levitas y los sacerdotes. La pregunta que tú y yo deberíamos de hacernos es, ¿soy proveedor y previsor del cuidado espiritual que mi prójimo necesita? Ezequías lo fue. Ezequías fue un hombre previsor, Ezequías fue un hombre proveedor, él estaba al tanto de las necesidades de los sacerdotes y él podía suplirlas y ayudaba y motivaba a otros que también suplieran esa necesidad. Por eso es importante enfatizar que el rey Ezequías mantuvo la prioridad espiritual durante su reinado de una manera ejemplar. Es decir, este rey no solo guió al pueblo al perdón y al arrepentimiento, sino que también planeó, organizó y ejecutó lo necesario para que el pueblo se mantuviera apreciando y valorando el costo del perdón y también valorando la palabra. Ezequías fue proveedor y previsor. Él supo que no es suficiente satisfacer la necesidad espiritual una sola vez. Este sabio rey supo que era imprescindible cuidar a los que cuidaban espiritualmente a su pueblo. ¡Wow! ¡Qué corazón de este líder! Cuidar a los que cuidaban espiritualmente al pueblo. Ezequías conoció la clave, el secreto, como tú lo quieras llamar. Un sacerdote que no tenía preocupación de sus necesidades físicas ni económicas puede enseñar la palabra de Dios con toda libertad. No tenía que salir corriendo a buscar otra fuente de ingreso. Miraba la fidelidad de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios, la provisión de Dios a través de la obediencia del pueblo y podía estar tranquilo sirviendo a Dios y cumpliendo lo que debería de hacer. Esto es la iglesia, es un trabajo en equipo. Tienes a alguien que te esté instruyendo en la palabra de Dios, tienes a alguien que te esté enseñando, tienes a alguien que te esté alimentando espiritualmente. Tú no tienes que estarte preocupando en tu trabajo, en otra parte, qué vas a recibir. Si tienes a un sacerdote, si tienes a un encargado, a una encargada que te está dando la palabra de Dios de una manera clara, evidente, sencilla y práctica, que te está llevando a conocer más a Dios. En realidad, los hombres que sirven, las mujeres que sirven a Dios, es muy justo que reciban también bendiciones de parte de Dios a través de aquellos a los que están alimentando. La pregunta es, ¿somos proveedores de los siervos de Dios? ¿De qué forma lo estamos siendo? ¿O somos previsores y nos damos cuenta de que la siguiente generación necesitará siervos preparados que los cuiden espiritualmente y en lugar de desistir, serán gozosos, serán confiados en que Dios ha tocado el corazón del pueblo y el pueblo también está siendo obediente? Consideremos esto, considéralo.
Y la pregunta es, ¿apoyo a los siervos de Dios que se preparan para cuidar a la iglesia alrededor del mundo? ¿Y de qué manera lo hago? Es una buena señal de que la avaricia ha sido derrotada cuando tú inicias a bendecir a aquel que te está alimentando espiritualmente. Considéralo, piénsalo y hagamos caso a la palabra de Dios y practiquemos la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y nos escuchamos en la próxima.